Hola. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a este evento dentro del programa de la exposición de Houdini, las leyes del asombro. Los asiduos notarán que empezamos con más puntualidad de lo habitual, aunque sean las 7:07 en este momento, y es porque una de nuestros ponentes, Susana Martínez Conde, tiene sí o sí que salir a las 8:30 porque nos ha hecho el regalo de estar aquí, pero en realidad la hemos secuestrado porque ella iba a Barcelona, donde tiene que intervenir mañana, y la hemos cogido prácticamente por el camino y la hemos traído. Así que vamos a empezar ya este acto. Cuando tanto María Santoyo como yo, los comisarios de la exposición, nos planteamos cómo mostrar a Houdini, teníamos muy claro que Houdini fue, sobre todo, y entre muchas otras cosas, el campeón de la racionalidad, alguien que no pretendía tener poderes y que siempre hizo descansar sus trucos en una base científica y en una base racional. La inmensa biblioteca que donó a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es donde está ahora mismo, incluye una gran cantidad de libros de temas científicos, de temas recopilados en la época, de temas de óptica, de diferentes disciplinas. Y estamos seguros que si viviera hoy en día sería el seguidor de los trabajos de nuestros ponentes que nos acompañan hoy. Sé que lo que quieren es escucharles a ellos, así que no vamos a perder más tiempo. La primera ponente que va a intervenir es Susana Martínez Conde. Estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen o han leído su libro Los engaños de la mente, ese maravilloso bestseller del que luego hablaremos, que nos enseña cómo la magia es una herramienta sorprendente para comprender los mecanismos del cerebro. Susana es profesora de la State University de Nueva York, tiene una gran cantidad de galardones, trabaja habitualmente, colabora con Scientific American, entre otras publicaciones, y creo que es de las personas que más ha hecho por dar a conocer todo este mundo fascinante que ella llama neuromagia. Sin más, les pido un enorme aplauso para Susana Martínez Conde. Buenas tardes y muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en el evento de hoy. Me gustaría hablar de algunos de los atajos que utiliza nuestro cerebro para interpretar la realidad que nos rodea. Y voy a intentar conectar el ordenador. A lo mejor necesito asistencia técnica. Esto solamente es una ilusión. No tiene nada que ver con el mundo real. Si podemos, por favor, pasar mi presentación a la pantalla grande. Puedo empezar a hablar de cualquier manera. Gracias. Nunca interpretamos la realidad, el mundo que nos rodea, de manera directa. Nuestra experiencia del mundo siempre está mediada por nuestro hardware y por nuestro software neural. Esto quiere decir que cada experiencia, cada sensación, cada memoria, en cierto sentido, es creada por nuestro cerebro. Y esta experiencia, esta vivencia que tenemos del mundo externo e interno, puede encajar o no con la realidad. En los casos en los que la discrepancia entre nuestra experiencia y la realidad objetiva es mayor, hablamos de ilusiones. Y estas ilusiones no son fundamentalmente errores de la percepción,
como a veces se piensa que lo son, sino que son estrategias que hemos desarrollado a través de procesos evolutivos y a través de nuestra experiencia del entorno para navegar e interactuar con nuestro entorno de una manera rápida y eficiente. Cada una de estas ilusiones revela aspectos sobre cómo funciona nuestro cerebro en el día a día. Y voy a empezar con una ilusión para demostrar de lo que estoy hablando. Perdón. En esta ilusión debería tener un vídeo. Hay que fijar la mirada en la cruz del centro, sin apartarla del mismo centro de la pantalla, mientras prestamos atención a las caras de los lados. Es decir, estamos mirando al centro, pero prestando atención a las caras de la derecha y la de la izquierda. Estas caras no se han manipulado en absoluto. Esto no es un truco de ordenador. Son las mismas personas bellísimas que estamos acostumbrados a ver en el cine y en la televisión, pero es una ilusión, una distorsión que se está volviendo cada vez más fea, se está ocurriendo en nuestro cerebro. Podemos convencernos mirando a las caras directamente y vemos que siguen siendo iguales de guapos que siempre, pero volvemos al centro y los miramos ahora las caras con el rabillo del ojo y de nuevo se vuelven completamente grotescas y deformadas. Esta es una ilusión que nos demuestra que para nuestro cerebro no existen términos absolutos. No existe el blanco o el negro, todo depende de con qué lo comparemos, del contexto. Incluso el concepto de la belleza no es un concepto absoluto. Alguien es más guapo o más feo, depende de con quién lo comparemos también. Entonces, estas personas, por ejemplo, esta ilusión funciona porque las caras que hemos visto que parece que se distorsionan de una a otra, el cerebro está realizando una comparación de manera prácticamente instantánea. Si estamos viendo una cara que tiene, vamos a decir, una nariz de un tamaño normal, o vamos a decir, tenemos una cara que tiene una nariz que es grande, si vemos que la cara siguiente tiene una nariz de tamaño normal, en comparación nos va a parecer una nariz pequeñísima. Pero esto no es un proceso en el que intervenga nuestra conciencia, sino que está ocurriendo de manera automática en nuestro cerebro. Y estos procesos automáticos, estos algoritmos, están ocurriendo siempre en nuestra percepción. No podemos fiarnos de lo que estamos viendo. Y no solo esto ocurre en la visión, sino que ocurre en los otros sentidos, ocurre en nuestros procesos cognitivos. ¿Por qué las ilusiones son tan predominantes en nuestra percepción? Una razón fundamental es que nuestro cerebro cuenta con recursos neurales limitados. Es decir, el cerebro tiene que tener un cierto tamaño para encajar dentro de nuestro cráneo y va a tener un número de neuronas limitado y un número de conexiones neurales limitadas. Entonces, no tenemos realmente la capacidad neural necesaria para poder procesar la infinidad de información que nos rodea. Entonces, nuestro cerebro va a desarrollar una serie de atajos neurales, una serie de estrategias para simplificar y aumentar, resaltar ciertos aspectos de la información más que otros. Entonces, algunas de estas estrategias van a ser las siguientes. El cerebro va a rellenar huecos que pueden ser tanto perceptuales como cognitivos. Y vamos a experimentar uno de ellos. Este es un hueco que tenemos todos prácticamente en el centro de nuestro campo visual. Es el punto ciego. El punto ciego es la parte de la retina donde los axones de nuestras células retinianas abandonan el globo ocular para transmitir esta información visual al cerebro. Entonces, no tenemos fotorreceptores en esta parte de la retina, por lo cual es un punto ciego, como el nombre indica, no tenemos percepción visual en este área. Vamos a identificarla. Si tenemos que hacer lo que hace el muñeco de la foto, vamos a extender ambos brazos con los codos estirados y juntamos los dos dedos pulgares. Es importante mantener los dos codos estirados. Ahora vamos a guiñar el ojo izquierdo y al mismo tiempo observamos la punta del dedo izquierdo, prestando atención a la punta del dedo derecho. Y deberíamos ver que el dedo derecho desaparece
del campo visual. Si no desaparece, se puede mover un poquito hasta encontrar el hueco. Una vez que desaparezca el dedo derecho, no bajéis las manos de momento, ¿podéis decirme, podéis ver lo que hay detrás del dedo, que ya no está? ¿Sí? No. Es imposible, no tenemos visión de rayos X. ¿Cómo es posible entonces que veamos lo que hay detrás del dedo? Y bueno, quiero decir que este es un truco práctico, no solamente para encontrar el punto ciego, sino también para decapitar gente que no nos cae bien. Se puede utilizar en el día a día. Pero la razón por la que funciona, por la que no vemos simplemente un agujero en el centro del campo visual, es que nuestras neuronas están utilizando la información que existe alrededor de este área, rodeando este área ciega y realizando una inferencia o adivinando, entre comillas, qué es lo que debe haber en esta parte que no tiene información. Y es un algoritmo que funciona bastante bien, pero no es lo suficientemente inteligente como para recrear el dedo. Entonces, el rellenado de huecos es un proceso fundamental que ocurre, como decía, a muchos niveles de nuestra experiencia perceptual y cognitiva. Aquí vemos otro ejemplo. Tenemos 3 segmentos o tres rectángulos con diferentes niveles de gris. Vamos ahora simplemente a cambiar el ángulo entre estos rectángulos. Ya vemos que existe una cierta estructura, quizás un cierto volumen. Si añadimos simplemente 3 comecocos, ya vemos el famoso perfil del triángulo de Kanizsa, que es ilusorio. Nuestro cerebro está rellenando los huecos entre los vértices del triángulo y completando el triángulo. Pero si ahora de nuevo variamos el ángulo entre los 3 rectángulos grises, vemos que el triángulo se convierte en pirámide y de nuevo se vuelve a convertir en triángulo. Es decir, con poquísimas claves visuales, nuestro cerebro está construyendo una percepción realmente compleja, incluso tridimensional, con poquísimas claves perceptivas. Otra de las estrategias que utiliza el cerebro para completar la información y para simplificar la información que nos rodea y poder procesarla es el buscar estructura. Y esto es algo fundamental. Continuamente intentamos encontrar el sentido de las cosas. Cuando la gente actúa de una manera que no entendemos, intentamos preguntarnos el por qué. Siempre estamos intentando conectar causa y efecto, y a veces conectamos causa y efecto de manera incorrecta. Esto ocurre muchas veces en los trucos de magia. Vemos que el mago toca con la varita y hace desaparecer un objeto. Nos parece que ha sido el toque de la varita el que ha causado la desaparición del objeto. Este es un enlace incorrecto entre la causa y el efecto. Pero en términos más generales, como decía, buscamos estructura, incluso imponemos una estructura artificial para simplificar nuestra percepción. Aquí vemos en esta imagen que tenemos una cuadrícula que aparece regular en el centro, pero es irregular y caótica en el flanco izquierdo y en el flanco derecho. Lo que me gustaría que hagamos ahora es elegir una de estas intersecciones, vamos a decir una intersección central, cualquiera de ellas, y vamos a fijar la mirada en una de estas intersecciones centrales durante unos segundos, y lo que vamos a ver es que la cuadrícula se convierte completamente regular y completamente homogénea. La estructura del centro se extiende hacia los lados y se pierde la irregularidad. Esta es una estructura impuesta por nuestro cerebro que no se ajusta a la realidad. Y muchas veces vamos a simplificar los eventos que ocurren a nuestro alrededor de maneras similares. Por último, querría hablar del punto de vista. Siempre hay más de una manera de ver las cosas, pero tendemos a fijarnos en una única perspectiva. Y esta perspectiva se aplica tanto a nuestro día a día como a los trucos de magia. Por ejemplo, los magos hablan de los ángulos. Hay ciertos trucos de magia o muchos trucos de magia en los que los espectadores no conocerán el método secreto que oculta el truco porque lo están viendo desde un ángulo muy concreto. Si este espectador se encontrase detrás del mago, por ejemplo, quizás su perspectiva sería muy diferente. Tengo aquí un par de ilusiones de Kokichi Sugihara. Es un matemático japonés
que se dedica a crear ilusiones que están muy basadas en la perspectiva. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos estas rampas de cartón con unas bolas de madera que están rodando hacia arriba en vez de hacia abajo, al contrario que la ley de la gravedad. Sabemos que no hay imanes porque los materiales que tenemos, cartón y madera, no son magnéticos, pero desde una perspectiva diferente vemos que la ley de la gravedad era aplicable a fin de cuentas. En esta otra ilusión, también de Kokichi Sugihara, vamos a ver dos perspectivas, ninguna de las cuales coincide con el objeto real. Estos son objetos, de nuevo, esto no es un truco de ordenador, son objetos de plástico, son sólidos, normales. El espejo es un espejo normal, pero la ilusión está jugando con nuestras expectativas y con las asunciones que tenemos sobre objetos como estos y sobre espejos. Un espejo que puede parecer un objeto tan simple que utilizamos todos los días, pero sí que, sin embargo, entendemos los espejos mucho menos de lo que pensamos. Y esta es una estrategia que también utilizan los magos a menudo, el aprovechar las expectativas que tienen los espectadores sobre objetos cotidianos, que no son lo que parecen. Y el efecto, como podéis observar, es francamente mágico. Hablando de magos, ya desde hace unos 10 años en mi laboratorio he empezado una colaboración para tratar de entender cuáles son las bases neurales de la magia y cómo los trucos que utilizan los magos y los métodos que utilizan los magos pueden servirnos en el laboratorio, no solamente para diseñar mejores experimentos, sino también para llegar a entender cuáles son las bases neurales de la consciencia. Quiero brevemente enseñaros un pequeño truco de magia fuera de contexto. Es un truco simple de uno de los magos con los que hemos colaborado, se llama Polo Robbins, y este es un truco muy básico de desaparición de una moneda y ya no está. Entonces, como neurocientíficos, cuando observamos un truco como este, nos preguntamos qué es lo que ocurre en el cerebro. Sabemos que cuando observamos un objeto, lo que ocurre es que la luz reflejada del objeto, los fotones inciden sobre la retina, allí se van a transformar en señales neurales que eventualmente van a abandonar el ojo, siguiendo el nervio óptico y las diferentes axones y ramificaciones. Hasta aquí tenemos el lóbulo occipital del cerebro, esta es la corteza visual primaria, y vemos que aquí ya se empieza a formar un mapa, una representación espacial de la imagen. Pero esta representación espacial no nos dice por qué funciona el truco, por qué cuando Apolo hace desaparecer la moneda nos parece mágico. Y para entender lo que está sucediendo tenemos que hablar del concepto de la atención. La atención es otra de las maneras que limita nuestra percepción del mundo. No solamente estamos limitados por la capacidad de recursos neurales que tenemos, sino por el hecho de que cuando prestamos atención a algo, no prestamos atención al resto de la escena o al resto de los estímulos que nos pueden rodear. Entonces, ¿qué sabemos de la atención? Sabemos que hay estímulos que son más interesantes que otros. Por ejemplo, las caras son estímulos que, como animales sociales que somos, nos llaman la atención, focalizamos nuestra atención en las caras. Y por el hecho de hacer esto, seguramente la mayoría nos habréis dado cuenta de que la niña tiene 6 dedos en una mano, porque hemos estado observando las caras y están captando nuestra atención de manera preferente. Tanto neurocientíficos como magos hablamos de la atención utilizando la metáfora de un foco. Es decir, el foco de la atención es algo que aplicamos a aquello que nos interesa, un momento determinado, un lugar espacial determinado, y por el hecho de aplicar este foco no solamente ignoramos el resto, sino que lo suprimimos activamente.
Esta es una ilusión creada por Peter Sill hace algunos años. Aquí lo que vemos son 3 círculos que están solapados en el centro como una representación de diagramas de Venn. Me gustaría que fijéis la mirada en el punto central y prestéis atención al mismo tiempo al círculo superior derecho y veréis que el círculo superior derecho aparece más brillante y además aparece estar colocado por encima de los otros. Sin abandonar la mirada del punto central, prestad atención al círculo superior izquierdo. Lo mismo, parece más sobresaliente y se coloca por encima de los otros. Ahora vamos a desviar la atención, no la mirada, al círculo inferior. De nuevo se vuelve más sobresaliente. Ahora, utilizando vuestro libre albedrío, si creéis que tenéis alguno, prestad atención a cualquiera de los círculos según queráis. Y veis que, de nuevo, esto no es un truco de ordenador, está ocurriendo ahora mismo en vuestros propios cerebros. Cualquiera de los círculos al que elijáis prestar atención se vuelve más sobresaliente en comparación con los otros. Esto ocurre en todo momento, a diario. Cada vez que prestamos atención a algo, no es que ese algo se vuelva más llamativo, sino que estamos oscureciendo el resto, estamos oscureciéndolo de manera neural. Entonces podemos preguntarnos cuáles son los circuitos que a nivel de nuestro cerebro están facilitando que cuando prestemos atención a algo solo se vuelva llamativa esa parte de la escena y el resto se quede en la oscuridad, por decirlo así. Hace ya algunos años mi laboratorio estableció una colaboración con los laboratorios de José Manuel Alonso y de Harvey Swadlow en Estados Unidos con respecto a encontrar cuáles son los circuitos de la atención, subyacentes a la atención en la corteza visual primaria. Quiero enseñaros. Esta es una representación en la que tenemos 3 neuronas. En realidad, cada una de estas neuronas representa miles de ellas. Pero vamos a simplificarlo y hablar solamente de estas 3 neuronas y pensar en lo que hace Apolo. Apolo está sosteniendo la moneda en una mano inicialmente y dirige la otra mano para agarrar la moneda y mueve la segunda mano. Este movimiento va a servir para excitar la neurona central. El movimiento sirve para captar la atención, es un estímulo muy llamativo, y esta excitación va a generar inhibición en todo aquello que no es la mano que se mueve. Entonces vamos a suprimir la otra mano de nuestro proceso atencional. Y no creo que voy a desvelar un gran secreto mágico si os digo que ha sido la mano original la que contiene la moneda y siempre la ha contenido. La moneda nunca ha abandonado la primera mano. Y este es un truco que fuera de contexto resulta relativamente fácil adivinar, pero dentro de un contexto, de una rutina mágica, es prácticamente imposible encontrarlo. Y yo sé que si salís de aquí y vais a un espectáculo mágico y hay manipulaciones basadas en esta misma técnica, incluso sabiéndolo no vais a ser capaz de reconocerlo. Pero quiero dejarlo aquí. Y antes de darle la palabra a Luis, quiero hablar de algunas aplicaciones que podemos llevar a la vida cotidiana sobre estas lecciones que hemos aprendido de los magos. En primer lugar, decir que la multitarea es un mito. Ya creo que tenemos un turno de preguntas al final, pero ya anticipo la pregunta de que para las mujeres también. Así que no, lo siento, no funciona para nadie. Si queremos hacer varias cosas que demanden nuestra atención y hacerlas simultáneamente, haremos por lo menos una de ellas mal. Entonces, es importante prestar atención a las cosas que son más importantes en todo momento. Evidentemente, hay acciones que podemos hacer simultáneamente cuando no requiere nuestra atención. Si estamos hablando y caminando al mismo tiempo, son cosas que podemos hacer a la vez, pero algo que pueda requerir nuestra atención o que, por ejemplo, si estamos al volante y pueda haber un estímulo que requiera nuestra atención en ese instante, entonces es cuando nos podemos encontrar con un problema. Lo mismo de cara a ser efectivos en nuestro trabajo o nuestros estudios. Si estamos
intentando concentrarnos en algo, será importante reducir las distracciones porque todas estas cosas que nos rodean, que no hablemos solamente del batido de goma, pero si estamos hablando de Facebook, de WhatsApp y estas alarmas constantes, van a servir para distraernos, que es la función que tienen. Quiero hablar también de la importancia, muy brevemente, de la importancia de las emociones. Las emociones tienen un gran vínculo con la atención y esto es algo que los magos siempre han utilizado, los magos más efectivos siempre han utilizado para su ventaja. Houdini, por ejemplo, que era pues, un gran mago y mejor showman, él generaba unas emociones muy potentes en el público. La gente tenía miedo por él, tenía simpatía por él, se identificaban y al generar esta empatía con el mago, esto va a hacer que el triunfo del mago sea algo que se vive de manera personal por el espectador. Y esto no solamente pues, a nivel de magia, pero si hablamos, por ejemplo, en el sistema educativo, un maestro va a ser mucho más efectivo si los alumnos quieren que el maestro triunfe, y así sucesivamente. Y por último, recuperarse de los errores. Esto es algo que también hemos aprendido de los magos. Todos los magos cometen errores, siempre hay algo que falla. Por muy bueno que sea el mago, siempre hay algún imprevisto, algo que no funciona tal como debería. Y lo que distingue al mago con tablas del mago novato es cómo se recuperan de estos errores, de estas cosas imprevistas. Y un mago que no tenga experiencia a lo mejor se queda paralizado y dice, si yo lo he notado, ya todo el mundo seguro que lo ha notado también. Pero un mago que ya tenga experiencia ya sabe que aunque tú lo notes, la mayor parte de las veces el público no se entera y puede seguir adelante. Y aquí no ha pasado nada como yo he hecho en esta presentación, por ejemplo, con un poco de suerte. Y bueno, lo dejo aquí. Podríamos seguir hablando de la magia durante mucho tiempo. Hemos escrito un libro sobre el tema y si os interesa, pues podéis consultarlo y también podemos hablar luego durante las preguntas. Muchas gracias. Bueno, y también lo tienen a la venta la entrada, que eso a Susana seguro que le daba cosa decirlo, ya se lo digo yo. Pues vamos rápidamente a escuchar a Luis Martínez. Luis Martínez es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Neurociencias de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Neurociencias Visuales. Lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto. Pues un aplauso para Luis. Pues, muchas gracias. ¿Me oís todos? Sí, vale. Voy a intentar poner mi presentación ahora. Que debería estar aquí. Vale, todavía está aquí, ¿no? Algo tiene el ordenador de Susana, que está intentando hacer magia con todos nosotros. ¿Por qué? No. Está intentando abrir esta... está en el otro lado, claro. Está en el otro lado. Necesito ver la otra pantalla, porque va a estar aquí, exacto. Magia, aquí aparece esto. Perfecto. Vale. Y ahora me tengo que venir aquí. ¿Dónde está mi red? Aquí. Ok. Me voy al inicio. ¿Sí? Está, ¿no? Pero me voy aquí. Vale, muy bien. Pues como decía Susana, nosotros no tenemos acceso directo al mundo y además tenemos una limitación muy grande porque el mundo es riquísimo en información y no tenemos los recursos fundamentales que necesitamos para poder procesarla toda. Una de las estrategias que utilizamos es equivalente a la que se utiliza en medios digitales que son de uso común habitualmente. Imaginaos, nuestro sistema visual tiene que tomar imágenes del mundo. Entonces, pensad en lo que hacemos con una cámara. Tenemos una cámara, esta cámara
la dotamos del sensor más sensible posible, buscamos cámaras que tengan más de 20 megapíxeles, si no la imagen no va a ser demasiado buena. Y entonces sacamos imágenes que pesan un montón. Y cuando queremos enviarla, por ejemplo, a un amigo vía Internet, tenemos un problema, porque el ancho de banda de las comunicaciones no es suficiente para soportar imágenes tan pesadas. Así que tenemos que recurrir a trucos para comprimirlas, las comprimimos muchísimo y las enviamos así muy rápido, de manera eficaz, porque, como sabemos el algoritmo de compresión, en el extremo receptor aplicamos el algoritmo de descompresión y podemos de nuevo recuperar una buena parte de la información que hemos perdido al comprimirla. En nuestro sistema visual hacemos algo muy, muy parecido. Tenemos un sensor tremendamente eficaz en la entrada, tenemos una retina con 105 megapíxeles, muchísimo, pero claro, enviar 105 millones de cables al cerebro desde el ojo sería una barbaridad, porque ocuparía prácticamente la mitad de cada uno de nuestros hemisferios cerebrales. El sistema receptor tendría que crecer en comparación también de nuevo y acabaríamos, como decía Susana, teniendo una cabeza que excedería con mucho el volumen de nuestro cráneo y ocuparía aproximadamente el espacio de este escenario. ¿Vale? Sería demasiado grande. Entonces, ¿qué hacemos? Comprimimos esos 105 megapíxeles en un único megapíxel. Solo enviamos 1.000.000 de fibras, desde el ojo hasta el cerebro, utilizando algoritmos de compresión que después el cerebro tiene que revertir para poder recuperar la imagen. Nosotros estudiamos este problema en el laboratorio y hemos hecho esta simulación en la que aquí, ¿a quién estáis viendo? ¿Quién es este personaje? Charles Chaplin, lo conocéis, ¿verdad? Pero está tremendamente degradado. Es una imagen de Charles Chaplin que está comprimida en una escala de 100 a 1. ¿Vale? Esto sería la imagen con la que el cerebro tiene que trabajar para recuperar la información de entrada. Sorprendente, ¿no? Esto nos da una idea ya de cómo funciona el cerebro. El cerebro está continuamente filtrando este tipo de información. Y somos realmente malos procesando información. Entonces, os voy a hacer un juego para que veáis lo malos que somos procesando un tipo de información muy determinada, que es información cuantitativa, vamos a decir así. Entonces, lo que quiero que hagáis es que coloquéis vuestra mano derecha así delante de vosotros, con la palma mirándoos, el dedo índice en el dedo meñique, y se trata de un juego de adivinación, ¿vale? Yo voy a intentar adivinar en qué dedo vais a acabar después de daros unas sencillas instrucciones. Me voy a dar la vuelta para no ver los movimientos que hacéis, y las instrucciones las voy a decir en alto, y como voy a estar dando la vuelta, tenéis que responderme cuando ya las hayáis seguido, y yo voy a daros otra instrucción más. El juego se trata en mover posiciones contiguas de los dedos, no podéis saltar, ¿vale? Si os digo, por ejemplo, moveros 3 posiciones, podéis ir de un dedo al otro contiguo, pero no podréis saltar. Si llegáis a un extremo y os digo, moveros 2 a la derecha, no hay más dedos a la derecha, no podéis empezar por aquí, tendréis que dar la vuelta entonces y moveros en la dirección contraria, ¿vale? Pero no hay más instrucciones que esa. Es decir, moveros a posiciones contiguas y respetad los bordes de los extremos. Voy a dar la vuelta, ¿ok? Venga. Moveros 4 posiciones. Podéis cambiar de dirección si queréis. Eso sí, siempre y cuando al llegar a un extremo volváis al otro. Ya. Como no os veo, contestadme cuando acabéis. Bien. Ahora, moveros 3 posiciones. Ya. Muy bien. Ahora moveros el número de posiciones que queráis, pero recordad ese número. Ya. Wow, qué rápido. ¿Hay alguien que se ha movido solo una o ninguna? Vale. ¿Esperamos por el de 1950 o...? Vale. ¿Todos ya? Bien. Volved a moveros el mismo número de posiciones. Ya. Oigo pocas chicas, así que las chicas no hagáis nada esta vez. Ahora solo los chicos, moveros 2 hacia la derecha. Recordad, si llegáis al extremo, tenéis que volver para el otro lado. Ya. Vale, chicos y chicas, todos, 2 a la derecha. Ahora, ya. Ahora todos 1 a la izquierda. Ya. ¿Ya? Vale. Ahora, dejad ese dedo arriba y bajad los otros. No os ha gustado nada el juego. Vale. Así de malos somos procesando información. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene algoritmos que funcionan de manera completamente inconsciente, que está continuamente eliminando información que parece superflua, que parecemos no necesitar en absoluto. Por ejemplo, una de las cosas que es fundamental es que nuestro sensor, nuestra retina, no es simétrico.
está compuesto por píxeles que son muy diferentes. En la zona central de la retina, lo que denominamos fóvea, los píxeles son muy pequeñitos, están compuestos por células que tienen campos receptores diminutos y que son muy sensibles a los detalles espaciales de la imagen. Sin embargo, la periferia es una región que está poblada por píxeles o por células mucho más grandes, con campos receptores mucho más grandes, que no son realmente útiles para desvelar los detalles finos de la imagen, pero son muy sensibles al movimiento, otro aspecto de procesamiento visual, ¿no? Entonces, para que veáis lo mal que vemos realmente con la periferia, lo que quiero que hagáis es que alarguéis el brazo, así, con el pulgar elevado, miréis a la uña. A esta distancia, vuestra uña, que tiene aproximadamente 1 centímetro de lado, ocuparía un ángulo visual de 1 grado, que es básicamente el tamaño de vuestra fóvea. Si miráis directamente a la uña, ese es el único sitio de todo el campo visual en el que veis bien. En el resto, vuestra visión es tan deficiente que si no tuvieseis la fóvea, si no tuvieseis ese espacio que representa la uña, seríais declarados legalmente ciegos. Bueno, yo también, todos seríamos declarados legalmente ciegos. Entonces, para que veáis lo mal que veis, en la periferia, alargad el otro brazo sin sacarle un ojo al de al lado, siempre aviso de esto porque a veces pasa, y acercad el brazo hasta la uña, sin dejar de mirar la uña, y veréis que no veis los detalles de la otra mano hasta que no esté prácticamente encima del dedo. ¿Vale? Si de mal vemos. Entonces, realmente, ¿cómo hacemos? Pues rellenar huecos, como decía Susana, ¿no? Fijaros en esta imagen. Esta es una imagen de Nueva York, el Madison Square Garden, pero nosotros no la vemos así realmente. Tal y como la exploramos visualmente, es primero nos fijamos en algo que llame nuestra atención, probablemente este cartel de aquí. Después hacemos un movimiento sacádico hacia otra parte interesante que ha capturado nuestra atención de la escena, por ejemplo esta furgoneta, y el resto permanece una especie de sombra de muy bajita resolución que no llegamos a percibir exactamente bien. Y lo que estamos haciendo es generando hipótesis sobre el contenido de la escena que vamos a ir comprobando a medida que movemos los ojos de un lado al otro. ¿Vale? Estos movimientos se llaman movimientos sacádicos y microsacádicos. Como veis, tenemos un sistema visual que nos deja prácticamente ciegos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor en cada momento. Y además, cuando movemos los ojos de un lado al otro, también estamos básicamente o esencialmente desconectados del mundo exterior. Como estamos haciendo movimientos de este tipo, dependiendo de su amplitud, con una frecuencia muy alta, hasta de 3 veces por segundo, permanecemos también ciegos durante una porción muy significativa de nuestra experiencia consciente. ¿Vale? Si extrapolamos el tiempo de desconexión a todos los movimientos que hacemos, podríamos estar desconectados hasta 4 horas de nuestra experiencia consciente de vigilia al día del mundo. O sea, ciegos a la mayor parte del espacio visual durante un tiempo muy significativo de nuestra experiencia consciente. Y si contamos parpadeos, que parpadeamos una vez cada 5 segundos, pues añade 20 minutos más. ¿Vale? Muy bien. Además, estos píxeles no son como los píxeles de una cámara, no son píxeles que sumen toda la luz que está llegando a cada uno de ellos, sino que lo que hacen es hacer comparaciones, como os decía Susana. Nada es absoluto en el cerebro, estamos comparando de manera relativa. Entonces tenemos 2 tipos de píxeles, los que procesan decrementos locales de luminancia y los que procesan incrementos locales de luminancia. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para interpretar el mundo de una manera constante independientemente de las condiciones de iluminación. ¿Vale? Lo que es blanco aquí, en esta sala, refleja menos luz que algo que es negro al sol del mediodía de Madrid. ¿Vale? Necesitamos este tipo de comparaciones espaciales para poder interpretar las cosas correctamente. Y esto trae como consecuencia que hay ilusiones de estas que son tan conocidas para todos. Tenemos ilusiones en las que este gris central, todos sabemos que es exactamente el mismo, pero lo percibimos de manera muy diferente dependiendo del contexto en el que se encuentre. ¿Vale? Este gris parece más claro en un contexto oscuro y este más oscuro en un contexto claro. Esto, un poco más elaborado, hace que surjan este tipo de ilusiones perceptivas como este cuadradito gris y este cuadradito blanco, que así es como los interpretamos, que son realmente completamente iguales. Y solo tengo que cambiar un aspecto del contexto muy concreto para que los veáis iguales, que es esto. ¿Vale? Exactamente iguales. Si quito eso, ya está. Si no me creéis, podéis hacerlo con el dedo. Es fácil también. Ponéis el dedo, bloqueando el medio, y aparece. No soy yo. ¿Vale? Todo es relativo, incluso el tamaño. Estas ilusiones son más sutiles, pero este círculo os parece
un poquitín más grande que este otro círculo, porque este está en un contexto de círculos pequeños y este en un contexto de círculos grandes. Todo absolutamente es relativo, ¿vale? Y esto los magos y los artistas también lo saben. Matisse yo dijo, yo no pinto cosas, yo pinto la diferencia entre las cosas. Y esto mucho antes de que realmente el conocimiento científico, de que procesábamos así la información, fuera de dominio público. O sea, que realmente era un conocimiento intuitivo de lo que él estaba haciendo. Susana decía además que la atención es un mecanismo de filtrado tremendamente potente para eliminar una gran parte de la información que está disponible y quedarnos solo con aquella que creemos útil en cada situación determinada. Entonces, lo que yo quiero que hagáis es que lo veáis este tipo de filtrado que hace la información funcionando. Esto, además, es, curiosamente, un mago realizando un juego que está basado en el trabajo de un neurocientífico, de Dan Simons. El mago es de Rembrandt, aquí está en una calle de Londres preguntando direcciones hacia la Trinity Church, me parece, creo recordar, y le está dando direcciones, este hombre, a un viandante. Hay una interrupción visual. ¿Y qué ha pasado? Se ha cambiado, ya no es de Rembrandt, esta persona no lo nota. ¿Por qué? Porque de repente lo único, después de la interrupción visual, que para él importaba era el plano y las direcciones. ¿Dónde estoy y hasta dónde te tengo que llevar? Eso es todo lo que capturó su atención. La persona es irrelevante en ese momento para él, está oscurecida. Por lo tanto, no se entera. Aquí hay otro viandante. Cruzan. El cambio de nuevo. Da igual, la atención estaba capturada por el mapa y las direcciones. Eso es suficiente para tener el cerebro concentrado. Vais a ver, voy a dejar 2 pasos más. Viene el cambio. Por cierto, este es de Rembrandt, el que está en el panel. ¿Es él? El cambio es un poco menos sutil ahora. Pero no importa, le siguen dando las direcciones. ¿Vale? Y lo último que voy a dejar es a una persona que sí se da cuenta. Y cuando se da cuenta, lo que dice es todavía mejor. Que es esta persona. Esta persona se da cuenta del cambio, le dice, ven conmigo que yo te llevo, que voy para allá. Dice, no, dice Rembrandt, tengo que esperar a la gente aquí. Se cambia. En principio, no, le sigue dando las instrucciones y cuando lo miras, cuando se da cuenta. Se da cuenta de que no es él. Y lo que dice es, ostras, pensé que eras otra persona. O sea que, puestos a resolver el problema, deciden no creerse a sí mismo y creer al mundo, porque ¿quién se va a cambiar así? Vale, entonces, lo voy a dejar aquí por la hora que es, para que os aprovechéis de escucharnos contar otras cosas. Voy a decir solo eso, que la sensación que tenemos de estar continuamente en control de todo lo que percibimos es una ilusión, que es una ilusión de continuidad. Estamos percibiendo de manera muy fragmentada tanto en el espacio como en el tiempo. Y el cerebro dedica muchísimos recursos a generar esta ilusión de continuidad que es el presente, en la que parece que estamos viviendo. Pero lo estamos recreando, estamos creando un relato paralelo a la realidad que en la mayor parte de los casos se ajusta a esa realidad. Estamos lanzando hipótesis y comprobándolas continuamente. Y mientras funcione, no nos movemos. Es muy importante tener en cuenta entonces que nuestro cerebro no está ahí para representar el mundo fielmente tal y como es. Está ahí para que no muramos en el mundo, ¿vale? Para hacernos sobrevivir en él de la manera más económica. Gracias. Bueno, como habrán visto, desde luego no defrauda y vamos, apenas han rozado todos los temas que se pueden abordar desde esta perspectiva. En la comida que hemos tenido al mediodía, le he comentado a Susana que su libro, que me parece alucinante, pero que me había desazonado un poco, cosa que ella dice que le sorprende. Al parecer
dices que nadie te había hecho ese comentario antes de que te lo hiciera yo. Yo le expliqué que era porque, sobre todo, a pesar de lo que dice Luis, que evidentemente es un mecanismo de supervivencia, o sea, todo esto es lo que nos permite sobrevivir, pero claro, es esa sensación de que todo es una construcción, en realidad nuestra percepción de la realidad, incluso a niveles más profundos que lo que implican los sentidos. Pero bueno, es una opinión con la que tú no estás para nada de acuerdo, que sea desazonante eso, ¿no? A mí me parece fascinante, más que desazonante. Vamos a ver, nuestra percepción de la realidad tampoco está tan desconectada del mundo exterior porque vamos andando por una habitación y no nos vamos dando golpes contra los muebles. Es decir, más o menos esta simulación en la que vivimos nos sirve para sobrevivir y para transmitir nuestros genes a la siguiente generación y son procesos que han evolucionado y que no necesariamente están optimizados, pero sí son lo suficientemente buenos para que seamos capaces de interactuar y de ser razonablemente efectivos y productivos en nuestras tareas. Y por lo demás, yo creo que, como decía, me resulta fascinante como neurocientífica esta desconexión, es como una cierta ventana que nos permite saber a lo que se está dedicando el cerebro. Incluso yo creo que desde fuera de la neurociencia todos podemos compartir un poco este tipo de curiosidad intelectual que al final es el cerebro intentándose entender a sí mismo. Pero sin embargo, en lo que se refiere a lo que vemos, Luis, en el fondo también hay unos mecanismos que lo que buscan es superar deficiencias que tenemos a pesar de nuestra imagen de ser, ¿no?, la cumbre de la evolución, que somos los animales. A lo mejor lo que pasa es que somos los que hemos construido mejores trampas quizá para superar esas limitaciones que tenemos, ¿no?, que hemos hecho un poco de la necesidad virtud. Bueno, yo creo que eso es una constante en todos los sistemas nerviosos de todos los animales. Lo que pasa es que cada uno de ellos está adaptado al nicho ecológico que el animal ocupa. Lo que decía Susana es muy cierto. Puede que no sea óptimo, pero lo óptimo es enemigo de lo bueno. Lo que tiene que ser es capaz de mantenerte vivo en el ecosistema en el que tú estás viviendo. Sería inútil que una hormiga tuviera exactamente el mismo sistema visual que tengo yo, o que lo tuviera una gamba, por ejemplo, pero cada una de ellas tiene el sistema más adaptado, mejor adaptado para el nicho ecológico que ocupa. Y todos utilizan trampas, todos utilizan representaciones de la realidad. Y el hecho de que, por lo menos la sensación que tenemos de que vivimos en un mundo que se ha transformado, que está todo lo que se cuenta de las nuevas tecnologías, no sé, la utilización de los móviles, de los ordenadores, todo esto, en realidad estamos enfrentándonos a todos esos cambios con un equipamiento de base que es a lo mejor el mismo que tenían prácticamente nuestros antepasados recolectores o los de las cavernas. ¿Hay algún problema real con eso? Porque de vez en cuando uno escucha cosas como muy apocalípticas de que la tecnología va más avanzada de lo que podemos abarcar. ¿Eso es algo cierto o en realidad no? Sí, yo creo que hay dos posiciones, que es la de los apocalípticos y los integrados, y también imagino que desde la ciencia también habrá algo así. A mí lo que me pasa es que una de las características fundamentales del cerebro es la plasticidad, es su plasticidad. Es capaz de adaptarse prácticamente a cualquier cosa. Estuvo no hace demasiado tiempo bastante de moda una discusión que era si la escritura, el perder la escritura a mano, como lo estamos perdiendo en muchos aspectos en el sistema educativo, iba a ser un problema, iba a transformar por completo nuestro cerebro, iba a cambiar la manera en la que procesamos información, etc. Y eso produjo ríos de tinta en prensa y también de artículos científicos. Pero no nos damos cuenta de que la escritura es una cosa muy reciente para el cerebro humano, es tremendamente reciente. Y entonces decían, ya, pero la manipulación fina es realmente fundamental. Sí, y escribir en un teclado también ejecutas una manipulación muy fina, porque estás moviendo los dígitos de una manera bastante precisa, o tocar un instrumento. Son adaptaciones muy, muy, muy recientes. Entonces, yo no sería apocalíptico nunca en ese tipo de cuestiones. Susana seguro que tiene opinión. Yo me sumo a la opinión de Luis. Yo no soy alarmista en este sentido y como Luis indicaba,
El cerebro que tenemos es un cerebro que es relativamente antiguo, no ha cambiado básicamente desde la época de las cavernas, y la escritura y la cultura y la tecnología son recientes y hasta ahora nos hemos adaptado. Yo no diría quizás que nos hemos adaptado a las tecnologías, sino que hemos adaptado las tecnologías a nuestro cerebro. Es decir, si estamos utilizando sistemas tecnológicos, ordenadores, móviles, redes sociales, son sistemas que podemos utilizar en el día a día porque son sistemas que funcionan con nuestro cerebro. Si no supiéramos utilizarlos o no tuviéramos la capacidad de utilizarlos, esos sistemas no venderían. Por cuanto venden, quiere decir que podemos utilizarlos y estamos adaptando la tecnología a capacidades que ya tenemos. Y, por otro lado, decir que el miedo a la tecnología es algo que ha existido durante siglos y podemos incluso remontarnos a la época de Cervantes, cuando los libros, la imprenta ya es algo relativamente común para que un pobre hidalgo pueda tener una decente biblioteca en su casa. ¿Y qué pasa con Don Quijote? Que de leer todos estos libros y estas nuevas tecnologías se le seca el cerebro y se vuelve loco. Y es un poco lo que se está diciendo ahora de todas las redes sociales y de los nativos digitales y demás. Sí, incluso en la antigua Grecia pensaban que la escritura iba a acabar por completo con nuestro cerebro porque iba a impedir la memorización. Como si tú sabías dónde buscar información y leerla, no tendrías que memorizarla. Esto hace más de 2000 años que se discutía esto. De algo. Claro, Eso. ¿verdad? Es una discusión que volvemos a tener ahora mismo. Sí. Es exactamente la misma. Susana, yo te quería preguntar, porque aquí donde ven, la verdad es que tenemos a Susana como neurocientífica, pero creo que no mentiríamos si dijéramos que oficialmente eres maga también, ¿no? Es retirada. Tú fuiste como Houdini aviador, que cuando consiguió volar se retiró. Tú tú con tu marido, con Steve, conseguiste ya hacer un número de magia. No, veo que no continuasteis con esa... Sí, bueno, es que la magia es muy sufrida, pero tuvimos con motivo de escribir nuestro libro y de empezar esta colaboración pues con los magos, para aplicar las técnicas de los magos, llevarlas al laboratorio y demás. Nosotros entramos en el tema de la magia, nos lo decían incluso los magos, desde una perspectiva muy lateral, vamos a decir, porque un mago cuando comienza, pues primero empiezan a hacer pues, algunos típicos juegos de manos, y es solo más adelante se preocupan de los ángulos que mencionaba, y más adelante empiezan a preocuparse de la gestión de la atención del público. Pero este es un nivel como ya de bastante sofisticación para una persona de la calle que entra en la magia desde abajo hacia arriba, siguiendo pues eso, este proceso, que no llega a enfrentarse con lo que es la atención, emociones y demás, memoria, hasta ya saber mucha magia. Pero en nuestro caso, como neurocientíficos, estábamos muy familiarizados con estos conceptos, pero nos faltaba la base mágica. Entonces ya pues incluso desde el punto de vista de diseño experimental nos interesaba saber cómo es lo que hace un mago, cómo se ve la magia desde dentro, para también tener esta perspectiva, no desde fuera, no desde los laterales, pero qué es lo que aprenden los magos y cómo lo aprenden. Entonces tomamos clases de magia durante 1 año y medio, y como reto personal nos planteamos el preparar un pequeño espectáculo que realmente es una prueba de admisión para el Castillo Mágico de Hollywood, que es la Academia de las Artes Mágicas. Entonces esa fue la culminación de nuestra aventura mágica, y bueno, aprobamos por los pelos, pero aprobamos, y ese fue la primera y la última vez que hicimos una actuación. Y no, te lo decía en serio, que la magia es sufrida, porque verás que los magos, que incluso pues incluso y especialmente magos profesionales, siempre los ves constantemente con un mazo de cartas, una baraja, haciendo cosas, o con monedas, o están continuamente practicando. Es como ser un virtuoso de un instrumento musical. No puedes dejarlo practicar 1 hora a la semana, tiene que ser una cosa constante. ¿Y cómo reaccionaban los magos cuando al principio os plantasteis y dijisteis lo que queríais hacer? ¿Les sorprendió?
¿Había algún precedente de que se hubiese hecho una investigación de este tipo? ¿Colaboraron entusiasmados? ¿No les gustó la idea por temor de que a lo mejor se descubrieran sus trucos? ¿Cómo fue esa relación entre científicos y magos? Bueno, nosotros tuvimos la gran fortuna que en el momento ni siquiera nos dimos cuenta. Luego llegamos a darnos cuenta con el tiempo de la situación privilegiada en la que nos habíamos encontrado, de que comenzamos esta colaboración un poco de la mano de James Randi, el asombroso Randi, que bueno, es un hombre que, bueno, aparte de haber tenido una carrera como mago, pues ha sido un escéptico y en la línea de Houdini intentando pues siempre desvelar esta pseudociencia y pseudomagia de personas que dicen tener poderes paranormales y demás. Entonces, él siempre ha estado interesado en la investigación y en la investigación en neurociencia, yo creo que en particular. Entonces, cuando establecimos contacto con él, le gustó mucho la idea e inmediatamente nos presentó a otros magos, Teller, McKean, Apollo Robbins, y de ahí ese fue un núcleo de magos, también todos en esta misma vena escéptica, porque luego nos llegamos a encontrar que incluso muchos de los magos que son conocidos y de renombre hoy en día, quizá no digan que tienen poderes, pero si el público llega a asumirlo, tampoco lo niegan. Entonces, estos magos que son magos, pues eso, con una vena muy estética, tuvimos un muy buen paralelismo con lo que es el método científico y esa fue la primera colaboración. Y luego a partir de ahí, pues ya el hecho de tener la carta de presentación de estos magos nos abrió muchas puertas y ya no nos sorprendía tanto. Pues siempre hay algún mago, siempre hay la excepción del mago que piensa que todos los prestidigitadores deban llevarse el secreto a la tumba, pero eso es realmente la excepción. Yo hay una cosa que me gustaría preguntaros a los dos, porque claro, también por las exigencias un poco de cómo es este acto y lo que podemos mostrar aquí, pues nos hemos fijado mucho en lo visual, en general lo que podemos percibir por los sentidos, aunque ya dejáis claro que en realidad los magos, aunque evidentemente la visión es fundamental en los trucos, pero también manipulan el sonido, también manipulan incluso el olfato, pueden manipular todos los sentidos. Pero hay un aspecto que a mí me parece, no voy a decir desazonador, vamos a decir fascinante, que es lo que atañe a algo más profundo, incluso que los sentidos. Es cuando los magos son capaces de manipular el recuerdo, incluso la construcción de la realidad más allá del sentido. Estos ejemplos que, por ejemplo, comentáis en vuestro libro de que el mago te dice, ¿recuerdas que cuando te dije que eligieras una carta, qué carta elegiste? El 3 de corazones, y a lo mejor habías elegido el 4 de picas, pero el mago te cuenta eso y tú lo crees. Eso sí que parece tocar algo mucho más profundo, ¿no? Que atañe incluso a la conciencia y a la construcción de la mente, incluso de la percepción que tenemos de nosotros mismos. No sé si efectivamente con la magia se puede llegar tan profundo como apunta esto. ¿Cómo lo veis? Bueno, la magia es el arte de la magia. Abarca aspectos, como tú mencionas, tan dispares como son áreas completamente sensoriales y otras que tienen que ver con la atención o con la memoria o con las emociones. Es decir, es un arte muy complejo y en realidad no se le suele valorar de la forma que yo creo que debería valorarse, porque por el propio hecho de que el método es secreto, el público no llega a darse cuenta de la complejidad que puede haber detrás de 2 minutos de un juego de magia en el escenario. Pero sí, al abarcar todos estos niveles de percepción, de cognición, bueno, tal como decimos en el libro, si llegamos a saber exactamente las bases neurales de cada truco de magia
que se pueda presentar en un escenario, entonces habremos desvelado las bases neurales de la conciencia. Casi nada. Ahí está. Luis, ¿tú cómo...? No te preocupes, pero además hay una cosa de la que tenemos que darnos cuenta. Estos cuellos de botella de los que yo hablaba, que caracterizan la percepción, que tenemos una imagen de una alta densidad, comprimimos para poder enviarla, en realidad están presentes en todo nuestro cerebro y la memoria es un cuello de botella muy, muy importante. La memoria tiene como 3 fases también, es muy parecido a la percepción. Tiene una memoria sensorial de primera mano que es rica en detalles, pero pasa por un periodo de compresión muy fuerte, que es la memoria de trabajo, antes de poder enviarse a la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es básicamente reconstructiva. Tenemos muy poquita información allí y vamos rellenando los huecos de la misma manera que comentaba Susana, que hacemos con la percepción. De forma que cuando volvemos a acceder a ella, accedemos de nuevo a través del cuello de botella. Y entonces ahí hay una oportunidad enorme para rellenar los huecos de una manera determinada. Y el mago decide en muchas ocasiones cómo se rellenan esos huecos. Quizá no de una manera tan obvia como decir no elegiste el 3 de espadas, sino que era el 4 de pigas, pero lo van a hacer de una forma mucho más sutil, claro, para que no te parezca que debes protestar, que es simplemente otra manera de plantearlo. Claro. Es decir, cuando elegiste esta carta, y a lo mejor no la elegiste, a lo mejor te la dio el mago, o a lo mejor dice, cuando cogiste esta carta y no la cogiste tú, el mago te la dio. Una diferencia muy sutil que dices, va, ¿para qué? Pero no protestas, pero luego ya te quedas con esa idea. Y entonces cuando vas a casa y te vas pensando por el camino, ¿y cómo fue que el mago hizo esto? Ya no puedes reconstruir cómo sucedió porque te faltan piezas y tienes las piezas incorrectas. Claro. Y así, en pasos sucesivos, puedes pasar de una carta vista a una carta pensada. Realmente tienes la sensación de que en vez de verla, la habías pensado tú. Sí. Y más allá del juego, aplicaciones, los dos, cada uno por vuestro lado, habéis trabajado con posibles aplicaciones, no sé si de tipo para diagnosis de posibles enfermedades, o me gustaría un poco que lo comentarais también esto para que también demostrar que esto va más allá de un pasatiempo, o sea, uy, qué divertido entender cómo funciona la magia. Esto tiene aplicaciones muy serias, ¿no? Bueno, las aplicaciones pues, son las mismas que te puedes plantear para la neurociencia en general. Es decir, si estudiamos magia, además como pasatiempo, la utilizamos como método, en primer lugar por las técnicas que utilizan los magos, pero los magos también, pues a lo largo, una cosa que tiene la magia, que le gana, entre comillas, a la neurociencia, es que tiene mucha más historia por detrás. La magia tiene miles de años de antigüedad y la neurociencia es bastante más reciente. Entonces, los magos, aunque no han utilizado el método científico de por sí, sí han realizado observaciones a lo largo de la historia que se han transmitido y algunas han llegado a hipótesis, que algunas son correctas, otras son incorrectas, pero tenemos ahora un gran abanico de teorías que podemos poner a prueba en el laboratorio. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de llegar a entender mejor los procesos de atención, esto no es solamente importante para entender qué es lo que ocurre en un escenario durante un truco de magia, sino que si conocemos mejor cómo funciona el sistema atencional, pues podremos desde mejorar el sistema educativo para que los alumnos aprendan mejor de lo que se trata ese día y se centren en lo importante y descarten lo secundario, hasta, vayamos a decir, un paciente que tenga un trastorno cognitivo, que ya tenga limitados recursos cognitivos, que los pueda utilizar de la mejor manera posible durante el mayor tiempo posible. Y los científicos en general, aparte de vosotros, ¿aceptan bien aprender de los magos o les parece, o hay algún prejuicio al respecto? Los científicos somos como cualquier otra persona, entonces de nuevo tienes a los integrados y a los apocalípticos. O sea, hay gente que primero se ríe como si estuvieras haciendo un pasatiempo, pero después cuando ve los resultados se queda bastante sorprendido, y gente que inmediatamente acepta esto como una, como decía Susana, es simplemente como una estrategia experimental más, como si tuvieras tu caja de herramientas en el laboratorio que incluyera de repente una nueva herramienta. Y estas dos reacciones además son típicas, las dos reacciones típicas que he visto yo son dos reacciones que además ocurren en la misma persona, como nuestros colegas científicos. Es primero,
magia y neurociencia, qué cosa más rara. Y esa es la primera reacción. Y la segunda reacción es, ¿y por qué no se nos ha ocurrido antes? Bueno, eso es buena señal, ¿no? Sí, en general yo creo que ha habido una buena recepción. Vamos, de momento hay pocos laboratorios trabajando en el tema, pero en el tiempo que llevamos, pues realmente hay mucho más de lo que había, todavía es temprano y creo que vamos a ver incluso muchos más laboratorios que van a tocar el tema de la magia, se están publicando muchos más artículos. Es decir, eso hoy por hoy es un campo en expansión. Y Luis, aplicaciones en vuestro laboratorio, vías en las que estáis trabajando. Sí, nosotros una de las cosas en las que estamos trabajando muy activamente ahora mismo son en mecanismos y algoritmos nuevos de compresión y descompresión de información basándonos precisamente en el paradigma del cerebro, como toma la imagen del ojo, la tiene que comprimir muchísimo y después descomprime. Es una descompresión con pérdida, en este caso, no es exactamente equivalente a lo que desde el mundo tecnológico se está buscando con el JPEG o con algoritmos semejantes, pero es que estos han llegado ya a su límite, no van a mejorar nada más, matemáticamente es muy complicado y el ancho de banda es también muy complicado que vaya a crecer mucho más, sobre todo ahora mismo que los vídeos de alta resolución van a hacerse tremendamente comunes. Va a haber un problema para las compañías que proporcionen estos mecanismos de comunicación vía Internet para poder simplemente poder tener toda esta demanda. Entonces, yo creo que tenemos que perder esto de buscar la perfección matemática e ir buscando la perfección perceptiva. Empezar a imitar un poco los mecanismos del cerebro para poder asumir y resolver estos problemas. Y otra vertiente inevitable que a mí por lo menos me viene a la mente, claro, cuando hablamos de la magia es un engaño, o sea, literalmente es un engaño, lo que pasa es que es un juego, probablemente no es la única actividad en la que un adulto quiere que le engañen y si no le engañan se siente estafado, esta contradicción. Pero inevitablemente uno no puede evitar pensar al leer todas estas cosas en las que trabajáis, que es algo que se puede utilizar para engañar conscientemente, es decir, para manipular. ¿No teméis un poco que también todos estos descubrimientos, a lo mejor me sale un poco el síndrome de Frankenstein preguntando todo esto, pero inevitablemente se podría utilizar también con fines de engaño? Se hace. O sea, pero quiero decir, estas son técnicas que se están utilizando ahora mismo. Sí, ahora mismo y desde hace ya bastante tiempo. Vamos a ver, como bien dices, los magos se engañan, pero no te llevan a engaño, porque si vas a un espectáculo de magia, el mago es honesto, tú sabes que te van a engañar y pagas por ello y es parte del espectáculo. Pero si hablamos de cosas como política o publicidad, marketing, pues las maneras en las que se presenta la información no siempre es de la manera más honesta posible. Entonces puede quererse generar y se quiere generar ciertos sesgos y bueno, ahora que estamos en esta era de la posverdad, todo el tema de lo que es realidad e ilusión se ha vuelto muy relevante en esta esfera política. Luis, ¿estás Sí, de estoy acuerdo? totalmente de acuerdo. O sea que también todo este conocimiento en realidad, por otro lado, también nos da un arma para defendernos. Si también entendemos que se nos puede manipular a la hora de cómo se nos presenta pues, una información o un gráfico o lo que sea, también son herramientas que nos sirven como ciudadanos también, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora es muy importante darse cuenta de que lo que estemos pensando, lo que estemos percibiendo, no tiene por qué encajar con la realidad, aunque nos lo diga pues eso, una autoridad, no tiene por qué ser así. Entonces, yo creo que esto, si conseguimos por lo menos incitar un momento de reflexión, que puedas decir, espera, ¿esto que me están contando es así o puede haber otra versión diferente? Pues ya habremos ganado mucho. Bueno, sí, precisamente quería preguntar si alguien que tenía alguna pregunta. No sé si le van a pasar el micrófono, creo. Gracias.
Vale, gracias y gracias por las charlas de ambos. La pregunta es la siguiente. Después de ver cómo funciona el cerebro, lo difícil que es captar la atención, la pregunta es, la gente que está todo el día haciendo presentaciones de PowerPoint y nuestro sistema educativo, que es un tostón, ¿cambiarían si supieran las reglas básicas de cómo funciona la mente y la atención? PowerPoint y sistema educativo. Gracias. Yo diría, bueno, evidentemente uso PowerPoint. Yo creo que no, la culpa no es de PowerPoint. La culpa es de cómo se utiliza PowerPoint, y quien dice PowerPoint dice cualquier otro tipo de presentación. Puedes hacer una presentación horrible utilizando un encerado también. Y PowerPoint pues, permite ciertas ventajas. Ahora, por ejemplo, si te has fijado en cómo ha sido mi presentación de PowerPoint, ha sido prácticamente vacía de contenido. Sí tenía unas demostraciones, pero prácticamente no ha habido texto. El poco texto que ha habido lo he presentado muy poquito de vez en cuando, porque he estado intentando limitar la cantidad de información que estoy proporcionando en un momento dado. Entonces, PowerPoint pues, ofrece esta tentación de abrumar a tu público, sean estudiantes, sea pues eso, un público en un evento como este, abrumarlos con información y presentar información incompatible, porque muchas veces una persona ves que está dando una presentación y tiene una diapositiva llena de texto y en vez de estar leyendo ese texto en la diapositiva están hablando de otra cosa diferente. Entonces no sabes a qué quedarte. Si tienes que estar leyendo, tienes que estar atendiendo y al final no haces ni una cosa ni la otra. Entonces yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de las limitaciones de nuestro sistema atencional y presentar la información, sea con PowerPoint, sea con cualquier otro sistema, de una manera que sea digestible. Si quieres... No, es que estoy totalmente de acuerdo, sí. El medio es básicamente la herramienta. Yo utilizo pues, juegos de manos, PowerPoint, nada, pero siempre tiene que estar al servicio del mensaje. Y los profesores deberían hacer lo mismo, pero, a ver, yo recuerdo profesores, yo he tenido profesores fantásticos que me explicaron aspectos muy relevantes de genética evolutiva con películas de cine. Y era maravilloso. La mayor parte de los conceptos que recuerdo de esa asignatura es porque recuerdo las películas que ejemplificaban esos conceptos y entonces recuerdo el concepto inmediatamente. Y he tenido otros profesores que intentando hacer algo parecido y novedoso con literatura hicieron un tostón absoluto. O sea que todo depende de cómo utilices la herramienta y tiene que estar en servicio del mensaje. Si no funciona, no, da igual qué herramienta sea. Bueno, yo tenía otra pregunta. Antes de nada, agradecer a los dos ponentes porque estamos disfrutando muchísimo, pero quería preguntarle a Luis, antes cuando explicaba la diferencia entre la visión más periférica y la visión más precisa, no has hablado de la diferencia de sexos y no sé si existe. Se dice que evolutivamente, al menos yo lo he leído, los hombres tienen una visión más precisa porque estaban más adaptados evolutivamente a la caza y a la precisión, y nosotras tenemos una visión más periférica porque estamos acostumbradas a vigilar una prole que se mueve mucho, ¿no? Y por eso dicen que aparcamos peor. No sé, ¿qué hay de verdad en todo esto? O sea, ¿realmente hay una diferencia, consecuencia de las tareas que hemos tenido un sexo y otro, o eso es leyenda urbana? Yo Gracias. te lo cuento al revés. Las mujeres tenéis una visión precisa tremenda porque estáis metidas o la evolución os lleva a estar metidas en un ambiente muy reducido, entonces tenéis que detectar detalle fino, más próximo, y los hombres tenemos una visión periférica perfecta porque teníamos que observar en una planicie enorme dónde estaban los animales, etc. Te puedo encontrar razones para explicar una cosa y la otra. Yo creo que, claro que hay diferencias entre los dos sexos en muchas de las propiedades y características cerebrales, pero las curvas de distribución entre el hombre y la mujer se solapan bastante. Entonces, categorizar diciendo las mujeres como que todas las mujeres son de esta manera y los hombres como que todos los hombres son de esta otra manera es bastante poco preciso. Por ejemplo, yo soy un inútil en orientación espacial y soy un hombre que se supone que debería tenerla muy bien. Mi mujer es muchísimo mejor que yo, ella conduce muchísimo mejor, aparca 1000 veces mejor que yo y conduce básicamente siempre ella. Simplemente porque me ve conducir a mí le entra miedo. Entonces quiero decir que
son estereotipos y sí es cierto que hay otros muchos aspectos en los que hay una diferencia de género más relevante, pero yo creo que muchas de las diferencias que estamos viendo ahora y que achacamos a un proceso evolutivo son en parte culturales y educativas, muchas de ellas. No sé si Susana tiene una opinión ligeramente diferente. No, pero... yo diría básicamente lo mismo. Primero, que las diferencias, si las hay a nivel de procesos cognitivos, especialmente procesos perceptuales, el solapamiento entre distribución de hombres y mujeres es muchísimo mayor que cualquier diferencia que pueda haber. Luego, estas diferencias hay que tener en cuenta el papel de la cultura, y hasta que la cultura sea completamente igual, que los niños y las niñas experimenten el mismo entorno social, que hoy en día no lo experimentan, es muy difícil. Yo tendería a no atribuir a genética lo que puede explicarse culturalmente. Y ya por último decir que estas diferencias que puede haber a nivel cognitivo entre hombres y mujeres, si las hay, entrañarían áreas de procesamiento cerebral bastante más elevadas, vamos a decir, en la vía de procesamiento de la información. Una diferencia entre visión central y visión periférica va a estar últimamente más relacionada con la densidad de fotorreceptores que puedes tener en la retina, y a ese nivel no hay diferencias entre los sexos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier García. Esto es un poco de ingenuidad, la primera cuestión. Tengo dos cuestiones. De alguna manera se utiliza la magia en la publicidad. En todo lo que es la publicidad siempre hay alguien que tiene una idea para luego plasmarla en la publicidad. Y luego la otra cuestión es para el señor Luis. El señor que se da cuenta en el vídeo claramente tiene ausencia de pelo, es calvo. Entonces, ese mito que hay de leyenda urbana de que los calvos son más inteligentes cuando el cerebro no tiene pelo, ¿eso es cierto? Gracias. Eso dentro de unos años para mí va a ser totalmente legítimo. Sí, decir eso. Y no, ni siquiera de unos años. ¿Ya? No, para nada. No, en absoluto. No, la primera cuestión, que si de alguna manera se utiliza la magia, la publicidad, cómo nos engañan para que de una persona, de una idea, salga algo realmente que lo vemos en pantalla y que nos engañan. Que comentéis un poco eso. Muchas gracias. Pues la manipulación o la gestión de la atención en publicidad realmente no es un proceso tan diferente del que utilizan los magos. Es decir, cómo se presenta la información, vamos a decir, los magos. ¿Qué cosas atraen nuestra atención? Pues ya he mencionado algunas de ellas durante la charla. Las caras atraen más la atención que objetos que no sean caras dentro de una escena visual. El movimiento atrae más la atención que un objeto estático. Entonces tenemos, pues, tanto a nivel de estímulos visuales básicos como de procesos cognitivos más a nivel de narrativa, de historias y demás, que pueden influenciar nuestra atención. Entonces, pues cómo se utiliza en publicidad muchas veces es pues como se utiliza en la magia, y por eso vemos a veces que se utilizan, pues nos va a presentar un producto una persona, pues seguramente una persona atractiva, que nada tiene que ver con el producto, porque sabemos que nos gusta mirar a gente y nos gusta mirar caras, especialmente caras atractivas y cosas de este tipo. Y luego presentar la información, presentar los aspectos más positivos de este producto, ocultar los aspectos negativos en la medida que se pueda, y también pues eso es algo similar a lo que hacen los magos, porque toda la información que en principio teóricamente podríamos utilizar para desvelar el truco, muchas veces la vamos a tener justo enfrente de nosotros en el escenario, pero la manera en la que el mago le está presentando hace que nos centremos más en unos aspectos que en otros. Los que les conviene al mago, claro, o al publicista. Vale, hola, soy Mercedes. Muchas gracias por la charla de los dos y gracias especialmente por el libro, que lo disfruté mucho. Gracias. Y bueno, pues simplemente quería preguntaros a los dos, como neurocientíficos, ¿qué futuro prevenís para la neurociencia como tal? Es decir, hablabas antes de las claves de
de la neurociencia, de poder desvelar las claves neurales, pues me gustaría saber si pensáis que puede llegar a suceder, incluso que podamos llegar a reproducir lo que sucede en nuestro cerebro en inteligencias artificiales y demás. Yo, en principio, soy una persona muy optimista. No, hay gente que dice que no va a ser nunca posible para el cerebro el llegar a poder entenderse a sí mismo, que esa va a ser una limitación que nunca podremos superar. Yo tiendo a ser más optimista en este sentido, porque creo que el cerebro que tenemos está suficientemente optimizado intelectualmente para que si llegamos al punto en el que no sepamos ser capaces de entendernos más a nosotros mismos, entonces tal como podemos utilizar microscopios y telescopios y gafas para acceder a información que no estamos biológicamente preparados para procesar, sí podremos en un momento dado, si hace falta, diseñar prótesis neurales que nos permitan acceder a este tipo de información más compleja. Y bueno, este es un futuro de ciencia ficción, pero lo veo plausible. Y lo mismo con respecto a poder generar una réplica de nuestro cerebro en un sistema artificial. Hoy en día no tenemos esta tecnología, evidentemente, pero no creo que haya necesariamente nada especial sobre el sustrato biológico que tenemos que no se pueda en principio replicar con un sustrato diferente. Pienso exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí. La pregunta es si conocemos el proyecto Blue Brain, que se ha planteado reproducir artificialmente. En principio el objetivo es una columna cerebral, que el objetivo final, el objetivo de los 10 años es reproducir artificialmente una columna cerebral, en concreto de la corteza que representa la pata posterior de la rata, pero el objetivo final es conseguir reproducir artificialmente un cerebro humano. Y yo creo que incluso, reproducirlo a un nivel de detalle tal que se tengan en cuenta incluso interacciones moleculares en los compartimentos más diminutos de las neuronas de esa columna. Eso ahora mismo no es realizable. Y la cantidad de cosas que desconocemos de cómo está organizado a nivel tan microscópico una neurona es tan grande que los saltos de fe que hay que hacer para poder simularlo prácticamente te vacían un poco de contenido el objetivo final, porque podría ser casi cualquier cosa. Pero a mí como objetivo me parece tremendamente interesante y creo que por el camino van a surgir cosas que van a trascender simplemente el hecho de modelar esa columna cortical. Se van a generar nuevas herramientas, nuevos métodos de computación que van a influir otros campos. Entonces, como objetivo me parece que está tal vez sobredimensionado por una cuestión simplemente de marketing, por decirlo así, a lo mejor, pero si nos retrotraemos a principios de los años 60, lo mismo se decía de la carrera espacial y todo esto. Entonces, me parece interesante. Bueno, yo me temo, como les avisé al principio, Susana tiene que coger un tren, les dije 8:30, 8:30 son. Sé que con todo el dolor de nuestro corazón, porque algo me dice que nos tiraríamos aquí sí, todo el tiempo. Yo simplemente les pido un enorme aplauso para nuestros dos ponentes.